Shalom, bienvenidos a un nuevo comentario, un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam, Kihilatbao.cl. Ahí nos podrán encontrar en esta porción, doble porción, ¿cierto? Que se llama Vayakel Pekudei. Vayakel, ¿cierto? Significa y reunión, congregó, y Pekudei significa las cuentas. Y también, ¿cierto? Esa porción es la última del libro de Shemot, es decir, por así decirlo, es un libro de las cuentas del Shemot. Es un libro donde se sacan cuentas. Hay quien dice, ¿cierto? Cuando hay un buen negocio se sacan cuentas felices. Cuando no, ¿cierto? No hay cuentas felices. Esta porción acaba, por decirlo así, dando las cuentas felices. ¿Cuáles son las cuentas felices? Y todo se hizo conforme al diseño que el Eterno había ordenado a Moshe. Las cuentas, ¿cierto? Felices del libro de Shemot es que realmente cumplimos con su voluntad. Cuando reflexionamos, ¿cierto? Hacia atrás, siempre nos decimos, logré mis objetivos, alcancé mis metas, me planteé cosas, las hice. El Eterno nos plantea también desafíos. En el libro de Shemot, ¿cierto? Se plantean muchos desafíos. Construir un Mishkan, hacer vestiduras, ornamentos, preparar al pueblo, santificarlo, aprenderse las mitzvot, la Torá, ¿cierto? Recibirlas, caminar, viajar, salir del lugar a otro. O sea, es un libro lleno de jornadas, ¿cierto? Como se llamará más adelante otra para allá. Muchas jornadas. Pero el Eterno planteó metas y se cumplieron. Y todo se hizo conforme a la voluntad del Eterno. Y esas son las cuentas felices, ¿no? Que nos muestra la Torá. Todo se hizo conforme al diseño que el Eterno le mostró a Moshe. Cuentas felices. Lo logramos. Cumplimos con él. ¿Cuáles son nuestras cuentas felices también? Por ejemplo, cuando nos aproximamos ahora a Pesaj, la primera de las fiestas, ¿cierto? Del calendario, porque la Torá dice que el mes de Nisan, ¿cierto? Será el primer mes del año. Por lo tanto, es la primera festividad. O sea, mirando hacia atrás, ¿hemos cumplido o no hemos cumplido con el calendario, ¿cierto? Que el Eterno nos desafía. ¿Hemos asistido a todas nuestras reuniones? ¿Nos hemos congregado en Shabbat, en las fiestas? ¿Hemos estado ahí convocados? ¿Hemos permanecido fieles? Un recuento, ¿no? No solamente en Pesaj miramos hacia adelante, también miramos hacia atrás. ¿O con qué autoridad, con qué responsabilidad y con qué ejemplo podríamos enseñarle a los niños cuando pregunten ¿y qué es todo esto que estamos viviendo en Pesaj? Si le pareciera, ¿cierto?, un niño que solo celebran Pesaj y no hacen nada más en el año, el niño a lo mejor preguntaría qué estamos haciendo, pero como si la familia estuviera haciendo algo totalmente raro. Pero en realidad el niño se pregunta porque todo el año estuvieron comiendo jalá. En Shabbat estuvieron guardando, ¿cierto? El Shabbat, las fiestas. La jalá redonda, a lo mejor de Yom Teruah, de Rosh Hashanah. Pero en ese día es diferente. Y ahí está la pregunta. ¿Por qué es diferente? Porque todo el resto del año hacemos. Pero esta noche es diferente. Pesaj. El recuento, ¿cierto? O la historia que le contamos a los hijos o que replicamos cada año no puede ser una historia que no vivamos. Simplemente me siento a la mesa de Pesaj como si fuera mi primera vez en el año participando en una reunión. ¿Hemos cumplido o no hemos cumplido con el Eterno? ¿Hemos permanecido en sus moradas, en sus principios? ¿Realizamos lo que nos encomendó? Bueno, en las últimas parashot, ¿cierto?, del libro de Shemot, de Éxodo, estuvimos viendo, ¿cierto?, cómo el Eterno ordenó construir el Mishkan, sus vasos, las vestiduras sacerdotales,
y todo lo que involucraba esto, ¿cierto? Y ahora, en realidad, para tratar de calzar el año y para llegar a Pesach, ¿cierto? En primavera, se combina la Parashat Vayakhel con Pekudé en una sola semana. Donde vemos al final, ¿cierto? De estos pasajes cuando la presencia de Hashem, la gloria, ¿cierto? Del Eterno llena el lugar y se completa así el objetivo de la construcción. O sea, primero era terminar la construcción, pero no hacerla a medias, hacerla bien. A los hijos de Israel no se les permitió hacer las cosas a medias, acabar con impuntualidad las cosas. No se les permitió, ¿cierto? Sino que se les encomendó. No es que se les obligó, se les encomendó la Torá. Les he encomendado mi Torá. No abandonen pues mis mandamientos, dice la Escritura. Les he encomendado algo grande a ustedes. No abandonen mi Torá. Porque si abandonamos su Torá, el trabajo queda a medias. Y si el trabajo queda a medias, si una casa es construida a medias, ¿quién va a poder vivir bien en esa casa? Si usted comprara una casa y la casa no se la completaran y la dejaran sin puertas, sin ventanas, ¿usted iría a vivir a esa casa? ¿Usted reclamaría? No, no puedo vivir en esa casa. La presencia del Eterno iba a residir ahí en la morada, ¿cierto? El Mishkan que había alzado a los hijos de Israel, solo cuando estuviera completada y bien hecha. Porque no solamente se nos encomendó cumplir con nuestra tarea, sino que cumplir bien. A los hijos, ¿cierto?, de Israel. Y ser hijo de Abraham es eso. Cumplir con el llamado y hacerlo bien. De tal forma que haya confianza. ¿Qué pasa si usted construyera una casa y el constructor se da cuenta que le ahorra materiales? ¿Quién no le hizo bien las terminaciones? ¿Quién le dejó cosas a medias? Sin ventana aquí. ¿O rompió algo y lo dejó a sí mismo? ¿Usted confiaría en el constructor? No. O a lo más le daría un tiempo, pero ya empezaría a dudar. ¿Y qué pasa con lo que el Eterno nos ha encomendado a cada uno de nosotros? A muchos, ¿cierto?, nos encomendó nuestras familias, los hijos, quizás trabajo, servirle a Él, ¿cierto? Cumplir en todas nuestras dimensiones, ¿cierto? Con su palabra, con su Torá. Pero nos ha encomendado cosas. Pues tenemos que cumplirlas, completarlas. Estamos cerrando, ¿cierto?, un ciclo de Shemot. Y a la vez que cerramos el ciclo de Shemot, vamos a revivir Shemot con el Pesaj. Tenemos, ¿cierto?, de completar bien el ciclo. Si es que queremos que el Eterno, el que ordenó los cielos y la tierra, y nos dijo que construyéramos un Mishkan, hiciéramos una residencia para Él en nuestro corazón, pueda vivir y morar y confiar en nosotros. ¿O es que acaso pensamos que solamente hemos nosotros de confiar en el Eterno y Él no en nosotros? ¿Acaso el Eterno no tiene que confiar en nosotros para encomendarnos su tarea y su trabajo? ¿Y Él debe saber que lo completaremos y lo haremos bien para confiar en nosotros? Por supuesto que sí. La fe, la emuná, la confianza, nunca van en una sola dirección. Tiene que ir en las dos direcciones. No puede ser que confiemos solamente en una persona y en la otra no. Las dos personas tienen que ser confiables si queremos ser como Abraham, nuestro padre, el padre de la fe, que fue llamado amigo de Dios. Porque Dios confió en él, porque Él ordenó, le dio una instrucción y Abraham cumplió y completó su tarea. Vayakhel, nuestra parashá, prácticamente repite palabra por palabra lo que dijo la parashá Trumá, salvo con algunos cambios. Por ejemplo,
Las instrucciones entre humanos estaban dichas y ellos harán. Y en Vayaquel dice, y ellos hicieron. Así como el Eterno dijo harán, así hicieron. Como dijera Yeshua, ¿cierto? ¿Qué es mejor? Un hijo que dice yo haré y después no hace nada. O el hijo que a lo mejor dijo no, no haré. Le encomendaron algo pero después lo hizo tal como se le ordenó. Ese ejemplo es más parecido, ¿cierto? Al de nosotros, porque ¿quién realmente puede decir yo en todo he obedecido al Eterno, en nada he fallado y todo lo he hecho conforme a su voluntad? ¿Hemos fallado? Sí. Pero si aún en esos fallos luego cumplimos, Baruch Hashem. Ellos hicieron, dice la parashá. Nuestra parashá también nos recuerda el pacto del Shabbat. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día es Shabbat y será un día santo para vosotros, un día de reposo para Adonai. Cualquiera que hiciera algún trabajo en él, ciertamente morirá. No encendáis fuego en ninguna de vuestras moradas en día de Shabbat. El Eterno nos encomendó el Shabbat. Nos encomendó, trabajen. 6 días trabajarán. El séptimo día es Shabbat para el Eterno, su Elohim. También nos encomendó el trabajo, ¿o no? Así como el Eterno les encomendó hacer el Mishkan, un trabajo ellos lo hicieron, y una vez que hubo terminado, descansaron. Y la presencia del Eterno también descansó en la morada. ¿Para qué? Como dijo la Torá, Veshahanti y Betoham, entonces moraré en medio de ellos. Es decir, entre ellos. Es decir, en ellos, en sus corazones. Así también el Eterno nos dijo, 6 días trabajarás. A lo mejor no todos los días hacemos un Mishkan, no todos los años, y quizás nunca hemos participado de un Mishkan, aunque sí quizás de nuestra comunidad. Algo, ¿cierto?, hacemos por ello. Pero el Eterno dijo también, harás un Mishkan en el tiempo. 6 días trabajarás, harás tu labor, un trabajo. Haz tu trabajo y cumple con la voluntad del Eterno. Es decir, haz tu trabajo y hazlo conforme a su voluntad, conforme a sus mandamientos y sus lineamientos. Y el séptimo día descansarás. Así como los hijos de Israel descansaron después de que hicieron el Mishkan y la presencia del Eterno reposó, ¿cierto?, en el Mishkan. Así también la presencia del Eterno reposa en el Shabbat, en cada uno de nosotros. Porque trabajamos conforme a su voluntad, entonces en este Shabbat Él nos bendice. Y nos acompaña y nos bendice con su presencia. El pueblo estaba preparado para construir el Mishkan, el tabernáculo. Y a pesar de lo importante que esto tenía, Moshe, ¿cierto?, le llamó la atención diciéndole una vez más que debían descansar en Shabbat. Nuevamente, ¿de qué sirve trabajar, esforzarse y hacer mucho en la vida si no tenemos un momento de descanso, relajo, donde podamos disfrutar de ello? Bien lo dijo, ¿cierto?, el Coelet, ¿cierto?, en el libro de Eclesiastés del predicador, donde el anunciador, ¿cierto?, donde él decía realmente, ¿de qué sirve, ¿cierto?, la vida del hombre si no es trabajar, esforzarse y luego comer y beber y disfrutar de ello? Eso es. La Torá nos dice, construyeron el Mishkan y luego descansaron y disfrutaron de la presencia del Eterno. Así trabajamos 6 días, ¿cierto? Y descansamos el Shabbat y disfrutamos del día. Comemos cosas ricas, deliciosas, nos reunimos en familia. Escuchamos sus palabras como un manjar, ¿cierto? Como miel a nuestros oídos. ¿O no lo estamos haciendo? Pregunta. ¿Estamos disfrutando el Shabbat? ¿O en realidad ya nos pilló la máquina? Porque está muy alta la inflación, hay mucho trabajo, hay mucho que hacer. Nos pilló la máquina, nos pilló la vida. Ya no disfrutamos de lo que trabajamos y nos esforzamos. Estamos realmente cansados y nunca descansamos. El Eterno también nos dice, ojo, construyan el Mishkan, pero descansen. Tomen, ¿cierto?, el respeto del reposo sagrado. Disfruten también de lo que han hecho.
Hagan el recuento hacia atrás, siempre es importante hacer un recuento. Hemos llegado hasta acá. Baruch Hashem, Él nos ha sostenido, ¿cierto? La roca que ayuda, ¿cierto? Como le dicen Ebenezer. Él es, ¿cierto? Hu Ezer. Él es la roca que nos ha sostenido. Y la santidad del Shabbat no debía ser transgredida ni siquiera por el propósito sagrado de construir el Mishkan. Hay cosas que puedan esperar. ¿No todos queremos acaso que la presencia del Eterno esté en medio nuestro? Queremos a toda costa que su presencia esté en medio nuestro. Por lo tanto, construyamos el Mishkan y no paremos hasta que esto se acabe de la noche a la mañana. La santidad del Shabbat no debía ser transgredida ni siquiera por el propósito sagrado de construir el Mishkan. Es decir, cada cosa tiene su tiempo. Cada cosa que se quiere debajo del sol tiene su hora. ¿Qué provecho tiene el hombre de toda cosa que se afana bajo el sol? ¿Realmente? En su oficio del mundo, dicen los sabios, no tiene provecho, pero en su oficio de la Torá sí tiene provecho. Y la Torá nos dice, descansa. El Shabbat es día sagrado. Hay cosas importantes, incluso muy importantes, sagradas. Es importante el Shabbat. Guardarlo, conservarlo, atesorarlo, ¿cierto? Si el Eterno nos ha dado algo bueno, es el Shabbat. Respetémoslo, amémoslo. Porque si no respetamos el Shabbat, que es semana a semana, ¿cómo respetaremos, cierto, otras fechas? Que son más distantes unas de otras. A lo mejor alguien pensará, bueno, para que no pierda la magia, me preparo todo el año para una fiesta. ¿Y el resto del año qué? Bueno, es que tener una relación, ¿cierto?, con las cosas. Como les decía después, ¿qué le vamos a enseñar a los hijos? Si no hay nada que enseñarles, van a preguntar ¿y qué es esto? Porque en realidad no tienen ni idea de nada. No es porque hay algo diferente, sino porque no saben nada. Es diferente, no la pregunta. Respecto a la construcción del Mishkan, el Eterno movió el corazón del pueblo para traer sus ofrendas para la obra, ¿cierto?, que habían de realizar. Es decir, que no era solamente un emprendimiento privado, personal de Moshe, y que él quería, como Moshe, como líder, dejar un legado para el resto de los hijos de Israel y sus generaciones. Hacer un Mishkan. Como quien fuera un líder que sí o sí quieren que le hagan una estatua, que sí o sí quiere hacer algo y que esté allí su nombre. No, ese no es Moshe. Moshe es el hombre humilde. Moshe y su preocupación, como dice la Torá, Moshe fue un siervo fiel en toda mi casa. Él entendió, cierto, su propósito y no se llevó la gloria a Moshe. Se la dio la gloria de vida a su nombre, ¿cierto? Al Eterno. Entonces el pueblo también aprendió que esto no era un emprendimiento privado y personal de cada quien, era colectivo. Todos debemos trabajar y ser siervos fieles para Él. Si el Eterno nos requiere a cada uno de nosotros, tenemos que participar. Aquí el llamado fue, hagan, ¿cierto? Háganme una ofrenda, levántenme una ofrenda entre los hijos de Israel. Quiero esto, esto y esto otro. Levántenme una ofrenda. No fue y les dijo, tú dame una ofrenda, tú y tú. No. Ellos entendieron. La obra no es mía, la obra es para Él. Por lo tanto, yo, ¿cierto?, participaré. Seré un siervo fiel también. Si Él pide algo, lo daré para su obra. Hay un corazón comunitario. ¿Por qué hubo un corazón comunitario en el pueblo de Israel? Porque el corazón de Moshe siempre fue no llevarse para él mismo la gloria y la honra, sino siempre dársela al Eterno. Y de esa manera bendecir, ¿cierto?, a la comunidad, a las ovejas de los hijos de Israel. Moshe siempre apeló e intercedió y actuó en favor del resto del pueblo. Y mostró así un espíritu comunitario. Mi obra es la obra para Él y para todos. No solo es para mí. También, ¿de qué aprovecha, cierto, el trabajo, la obra de una persona si en realidad no puede compartirla con nadie?
No puede reír con nadie, ni alegrarse, ni disfrutar sus logros con nadie. El Shabbat también es para compartir, reunirnos, familia, bendecirnos, esposas, esposos, honrar a la esposa porque ha hecho logros en el hogar y lo que es el hogar, su conformación, ¿cierto? El amor, el cariño entrañable que hay ahí, es por su mérito. Y agradecemos, ¿cierto? Y elogiamos a la esposa por eso. Así como elogiamos, ¿cierto? Al esposo, a los que llevan también con esfuerzo, trabajo y dedicación, ¿cierto? Todo para su hogar. Y elogiamos también a los hijos. Queremos que ellos también sean partícipes de la familia, que lo que hemos recibido nosotros, la bendición de lo alto, porque los hijos siempre reciben la bendición de los padres con manos abiertas. Así, en Shabbat, ¿cierto? Con manos abiertas, reciben bendición de sus padres, la que nosotros hemos recibido, que ellos también la reciban. Una cadena intacta que permita mantener, ¿cierto? Y sostener la obra del Eterno, nuestra familia, nuestras comunidades, nuestra obra, nuestro servicio. Todos trabajaron por una meta común. Hicieron las vestiduras, el aceite, la menorá. Nadie puede hacer la obra solo. Si nosotros esperamos que otra persona haga todo solo, estamos, ¿cierto?, haciendo un daño a las personas. Nadie puede hacer todo solo. No hay persona, Moshe no pudo. Pero si Moshe era el que hablaba cara con Dios, no pudo. Nadie puede hacer las cosas solo. No podemos abandonar, ¿cierto?, el trabajo, la obra del Eterno, para dejarla y empeñarla a alguien para que haga, ¿cierto?, el trabajo de todos o de los demás. No. La Torá se trata de hacer todos un trabajo y participar para que todos después disfrutemos. Imagínense el momento cuando el Eterno llenó de su honra, de su gloria el Mishkan. Todos dijeron, participamos, estuvimos allí, trabajamos, aportamos, oramos por este lugar, lo deseamos, mirábamos sus avances y aquí está, la gloria del Eterno. Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque todos estaban alrededor del Mishkan, todos veían la obra, la edificación, participaron de ella, aunque sea, estuvieron ahí. Y todos, ¿cierto?, los corazones también fueron llenados cuando vieron ese lugar. Esto es similar, ¿cierto?, cuando, por ejemplo, cuando hablábamos de una familia recibe su casa nueva. Hay una alegría. Hay una casa nueva. Hay un lugar nuevo. Hemos terminado nuestro trabajo. Todos celebramos, ¿cierto? Nos alegramos. Aún las personas que a lo mejor aportaron, pero que no edificaron, a lo mejor la persona vio el presupuesto, analizó aquí y allá, pero igual terminó y yo también participé. Hay alegría, ¿cierto?, compartida. Y eso es lo importante también en el cuerpo del Mesías, porque ser parte del cuerpo del Mesías es eso, una obra comunitaria donde los corazones son movidos y conmovidos por el Eterno hacia un objetivo, ¿cierto? Cada uno usa sus talentos, cada uno, ¿cierto?, conforme a sus dones, participa y bendice y edifica. Algunos con sus bienes, otros con sus bienes intelectual, o quizás todo tipo de ayuda. Y la comunidad es bendecida y todos se sienten partícipes. Si Moshe no hubiese hecho partícipe a nadie, si hubiese hecho un Mishkan solo, si hubiese dicho yo vi esta visión, yo tuve la visión de parte del Eterno y vi el Mishkan, por lo tanto yo debo hacerlo. No. Por eso dice la escritura también que el profeta que profetiza para sí solo no edifica a nadie. El profeta o quien tiene una visión y la visión es para la comunidad y es de bendición y la habla y la dice y eso tiene sentido, ¿cierto? Y mueve el corazón del pueblo, eso es de bendición. ¿Por qué? Porque él ve algo, un diseño, todos participan para, digamos, llegar a ese diseño
o entienden el diseño y participan. Y todos son bendecidos y edificados. Pero cuando alguien trabaja para sí solo, o quiere la honra para sí solo, hay un problema, ¿cierto? El profeta que es profeta para sí solo no sirve de nada. En cuanto a la edificación, ¿cierto? De la comunidad. Puede edificarse a sí mismo, porque también es válido que cada uno recibe, por así decirlo, su propia revelación, su propia bendición de parte de Hashem. Pero la misión del profeta como Moshe, el profeta como Moshe, es que todos participen. Él ve un diseño, pues todos tienen que participar. Y las personas idóneas tienen que participar. Sobre todo el que es idóneo tiene que participar. No puede, imagínense si Betzalel o Joliab hubiesen dicho, no, es mucho para mí. No, prefiero no participar, es algo muy sagrado, no me hago un lado, que lo haga otro. No estoy preparado. Pero ¿cómo si tú tienes el talento? El Eterno te llamó, te puso un corazón sabio, un corazón, ¿cierto? Para hacer ese trabajo. No, pero es que no. Excusas. El Mishkan fue el lugar donde no hubo excusas. Ni hubo quejas. Si se fijan, ¿cierto? En el resto del libro de Shemot y lo que seguirá, hay muchas quejas y mucha lucha, ¿cierto? En todo lo que se va a hacer. En cambio, en el Mishkan no hubo queja. Estuvo todo tranquilo. Nadie dijo que no lo iba a hacer. Todos participaron. Y fue una total bendición. Fue prácticamente un Mishkan de victoria, que los acompañó en todo lugar donde iban, ¿cierto? Y ahí estaba la presencia del Eterno. Donde sea que fuéramos, donde sea que fueran, ahí iba su presencia. ¿Por qué? Porque todos trabajaron por ello. No hubo quejas, no hubo lamentos, no hubo quien se hiciese a un lado. Todos participaron. Los que debían participar lo hicieron, y lo hicieron bien, y cumplieron su trabajo. Como dice la Escritura, todo lo que hagamos, hacedlo como para el Señor, como para nuestro Adón. Tenemos que hacerlo como para Él. Cualquier cosa que haga, tengo que hacerla como para Él. Que sea de bendición. Si voy a hablarle a alguien, si voy a ayudar a alguien, hagámoslo para bendición. Tenemos que trabajar, apoyarnos unos a otros, construir un Mishkan. La gente ha dado suficientes materiales para completar el trabajo que el Señor nos ha ordenado hacer. Le dijeron a Moshe. Estaban contentos de dar. Dieron con un corazón alegre. Dieron tan generosamente que tuvieron que ser frenados de dar más, dice la Escritura. Y el Eterno responde al dador alegre, que da con generosidad y multiplica esa semilla sembrada para que nunca falte. Como dice Corintios, cada uno debe dar lo que haya decidido en su corazón darnos de mala manera, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso Dios para bendecirnos abundantemente, a fin de que en todas las cosas y en todo tiempo, teniendo todo lo que necesitéis, abundéis para toda buena obra. Es decir, el Eterno hace su labor y nosotros hacemos nuestra labor. Esto es recíproco. Lo mejor, ¿cierto? Y las sociedades que más crecen, que más son prosperadas, son las mejores, son las sociedades que tienen más sinergia unas con otras. Yo no dejo a esta gente aislada, todos participan. Todos tienen un lugar dentro de. Para que en todo tiempo, en todo momento, todos tengan lo que necesiten y abunden en buenas obras. Si nos apoyamos, hermanos, nada faltará. Siempre decimos, y si el Eterno nos ayuda, nada nos faltará. Y si nos apoyamos también, nada nos faltará. Y si no nos apoyamos, después le echamos la culpa a Dios de que no hay ayuda, que no nos estamos apoyando. El Eterno puso un corazón, ¿cierto? Generoso en los hijos de Israel. Nadie se quejó. Nadie dijo no, ni hubo peros. Todos
ayudaron, todos aportaron, todos fueron, ¿cierto?, partícipes, protagonistas de la hechura del Mishkan. Por lo tanto, el mérito de todos fue que la presencia del Eterno residiera en ese lugar. Siempre citamos a nuestro Mashiach que por sus méritos ha venido el espíritu de la promesa, el Ruach HaKodesh, a nuestra vida. Pero fue porque Él hizo su obra, se esmeró, trabajó hasta el fin de sus días. El Eterno le permitió que la obra que Él hizo para Él tuviera como resultado que su presencia residiera en Él y en toda, por así decirlo, su descendencia, en todos los que le fueron encomendados, ¿cierto?, los seguidores del Mashiach. Pero hizo la labor, por lo tanto nos encomendó también a nosotros hacer el trabajo. Si hay algo que se nos ha pedido es terminar el trabajo. Dice el Talmud, nadie, por supuesto que todos nos cansamos de hacer el trabajo y se nos ha dado una responsabilidad. No se nos ha obligado a ello. Pero pero todos tenemos que terminar el trabajo, dice. Cualquiera puede ser libre de descansar. La Torá nos dice descansa. Pero se nos dio una obra, una labor. Tenemos que completarla y cumplirla. Si queremos decir el Eterno es bueno y Él nos dará todo cuanto necesitamos para completar su obra, pues también nosotros demos todo lo que tenemos, todo lo que somos, para completar su obra. Esto es recíproco, ¿cierto? Y eso es lo que da la emuná, la confianza, reciprocidad entre dos. No entre uno y uno, entre dos. Eso es confianza, emuná. La emuná no es solamente de una parte, es de dos partes. Por lo tanto, cuando hay emuná, hay edificación. Si no hay emuná, no hay edificación. Una comunidad que no sabe edificarse unos a otros, no tiene emuná. Si yo tengo emuná en el Eterno, yo confío en Él. Pero también confío en mi prójimo. Porque el Eterno confía en nosotros. Tiene fe en nosotros. Y nos apoyamos y nos edificamos. Pero si yo siempre tengo sospechas, quejas, reclamos de los demás y no nos edificamos, no estamos teniendo el espíritu del Mesías. Porque el espíritu del Mesías es el espíritu, ¿cierto?, de los constructores, de ser constructor del reino. Edificadores. Dice la Escritura que hemos sido levantados como edificadores del reino. Gente de una profesión de fe, que trabaje y se dedique, ¿cierto? En nuestras posibilidades, no estamos diciendo que alguien tenga que hacer algo en particular. Y bueno, ahí está el desafío para cada uno de nosotros. Reflexión. Hemos cumplido un ciclo, lo completaremos, terminaremos el año, comenzará el otro año y Pesaj. ¿Y cómo estamos terminando? Quiere el Eterno, por supuesto, tener misericordia, pero sobre todo quiere el Eterno complacerse. Como decimos en el Kiddush cada Shabbat, el Eterno nos dio esto con agrado y complacencia. Nos dio su Shabbat. Quiera también, ¿cierto?, ser cada cierre de ciclo un momento donde complacerse en Él y que Él se complazca en nosotros. Pasamos muchas cosas, sabemos que sí, pero el objetivo es ese. Tener complacencia en ese momento final, como cuando terminamos algo, hacemos un brindis, realmente nos alegramos de lo que hemos hecho y de lo que hemos hecho para Él. Que el Eterno nos bendiga a todos. Shabbat Shalom.